Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de cuándo estén mirando esta grabación. Mi nombre es Gustavo, para los que no me conocen, y en la charla de hoy lo que vamos a estar hablando un poco es de uno de los ejemplos posibles de manipulación del sistema inmune, o sea, cómo nosotros podemos utilizar la forma en la que funciona el sistema inmune para lograr un cometido en particular, ¿sí? Aquí les dejo mi correo electrónico por cualquier duda o pregunta que quieran realizar en algún momento. Para empezar entonces, hablando de vacunación como ejemplo de manipulación del sistema inmune, siempre me gusta repasar un concepto que a todos en un curso de inmunología debe sonarles, pero a veces es un poco difícil de que puedan dar la respuesta correcta de manera sencilla, que es preguntarnos qué significa ser inmune, ¿sí? Y para ello, lo primero que hice, digamos, fue ir a la Real Academia Española y buscar las acepciones que tiene esta palabra, que como verán son varias, ¿sí? Y en particular hay una acepción, ¿sí? La segunda, que es ser inmune significa ser no atacable por ciertas enfermedades. Y acá algo que me parece bien importante es que desde el vamos diferenciemos lo que es una infección de lo que es una enfermedad infecciosa, ¿sí? Infección es el simple hecho de ser, entre comillas, atacado por un patógeno, ¿sí? Mientras que enfermedad infecciosa son las manifestaciones clínicas o patológicas que se generan en el organismo a causa de esa infección, ¿sí? O sea, no toda infección necesariamente termina en una enfermedad infecciosa, aunque sí, toda enfermedad infecciosa requiere de una infección, ¿sí? Esto es bien importante que lo tengamos presente porque entonces ser inmune refiere a que no desarrollamos la enfermedad infecciosa, no refiere a que no nos infectemos, ¿sí? Bien, dicho esto, entonces, a nivel histórico, el concepto de inmune es bastante más antiguo que la inmunología en sí misma. De hecho, ya en el 430 a.C., Tucídides, un médico y filósofo griego, generaba la siguiente frase, que es lo que está en negro. Los que se recuperan de la plaga no vuelven a tener el castigo de los dioses, ¿sí? O sea que en esta interpretación, en esa época, Tucídides observaba que cuando había una plaga, ¿sí? O sea, un cuadro, un brote epidémico de o alguna enfermedad que generaba muerte en los individuos, aquella gente que luego que desaparecía la plaga no había muerto, ¿sí? Si volvía esa plaga, no desarrollaban la enfermedad o no morían. ¿Tá? Aquello de lo que no te mata te fortalece. ¿Sí? Lo más probable por la época en la que escribió Tucídides y registros históricos es que se estuviera refiriendo a lo que hoy conocemos como viruela. ¿Sí? Más o menos en la misma época, pero del otro lado del mundo civilizado, ¿sí? Por el año 400 antes de Cristo, tanto en China como en India, ¿sí? Ya se realizaban los primeros tratamientos, digamos, que denominamos variolización, donde básicamente lo que hacían era en individuos con viruela, ¿sí? A medida que estas pústulas, ¿sí? Se iban secando, o sea que el individuo iba mejorando, se las raspaba, se las desecaba al sol y luego se las soplaba, se las inoculaba por soplido, ¿sí? En la nariz de individuos. Y de esta forma se veía que luego, cuando aparecía nuevamente la viruela, los individuos que habían sido variolizados no desarrollaban o tenían una menor tasa de mortalidad respecto a los individuos no variolizados, ¿sí? Los motivos por los cuales se empezó a hacer esto en China y en India no están claros hasta el día de hoy, ¿sí? Cuál era la evidencia previa, digamos, para poder desarrollar este tipo de intervención, que si se quiere, salvando un montón de distancias, es un ejemplo bastante similar a lo que entendemos por vacunación. Mucho más en el tiempo, más acá, en 1796, aparece este señor que llamamos Edward Jenner, mejor dicho, se llamaba Edward Jenner, ¿sí? Que se lo considera el padre de la vacunología, ¿sí? Un precursor aparte de la inmunología. Ubiquémonos en el tiempo, en 1796, Pasteur todavía no había generado la teoría microbiana, del origen microbiano de las enfermedades,
¿sí? Y Jenner, perdón, observó que en ese momento la viruela, como veíamos recién, era una enfermedad muy grave, ¿sí? Y él observó que existía una cosa parecida que se llamaba la viruela de las vacas, ¿sí? Que en el caso de las vacas no generaba mortalidad, sino que generaba las pústulas que estábamos mencionando, pero en las ubres de esas vacas. Y él observaba que las personas que ordeñaban, ¿sí? En esas ubres infectadas, se le generaban en sus manos unas pequeñas ampollas similares a la viruela, pero que no se propagaban en el cuerpo y que no generaban mortalidad. Y él observó que luego cuando aparecía un brote de viruela, esa gente que había tenido esas pústulas derivadas de la vaca, ¿sí? No se enfermaba o no moría de viruela. Y por lo tanto intuyó que probablemente el haber tenido ese cuadro parecido a una enfermedad de tipo viruela, pero con claramente diferencias porque venía de una vaca y no de otro humano, ¿sí? A posteriori generaba algún tipo de defensa en los individuos, ¿sí? Y empezó a experimentar, éticamente muy cuestionable hoy por hoy, inoculándole productos de pústulas, ¿sí? Vivas a niños y luego inyectándoles pústulas de personas que estaban padeciendo viruela y observó que esa gente quedaba protegida, ¿sí? Eso es la primer vacuna, si se quiere, a nivel histórico, y de hecho es importante que tengamos presente de que se llaman vacunas porque los materiales con los que trabajaban provenían de las vacas, ¿sí? Quizá hoy por hoy otra sería la historia y si hubiera trabajado en vez de con vacas, con ovejas, le llamaríamos ovinas en vez de vacunas. ¿Ajá? Más adelante en el tiempo, y ahora sí, ya después de la teoría microbiana de Louis Pasteur, casi un siglo después, Pasteur empieza basándose, digamos, en la experiencia de Jenner y ya sabiendo que muchas enfermedades son debidas a microorganismos, comienza a desarrollar otras vacunas para otras enfermedades muy importantes, como son el cólera, el anthrax y la rabia. ¿Sí? Luego sigue la aparición histórica de vacunas contra un montón de patógenos distintos a medida que se los iba describiendo, ¿sí? Y a nivel histórico, la vacunación contra la viruela, un patógeno altamente mortal, ¿sí? Comienza a generarse vacunación masiva contra este patógeno. Se va reduciendo cada vez más la aparición de esta enfermedad en la humanidad y en el año 79, 1979, 2 años después del último caso de viruela que se reportó y que esto fue en Somalia, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud declara erradicada por vacunación a la viruela en el ser humano, ¿sí? Es la primer y única enfermedad infecciosa hasta el momento que ha sido erradicada, o sea, ha desaparecido gracias a este tipo de intervención. ¿Por qué solo esta enfermedad y no otras? Bueno, ahí hay un montón de particularidades que si quieren podemos charlarla en otro momento, pero por un lado tener presente de que el reservorio natural del virus de la viruela es el ser humano. Por lo tanto, si logramos que ningún humano esté infectado, no hay más propagación del patógeno y no puede darse nuevas infecciones. ¿Sí? Otro ejemplo de enfermedad infecciosa casi erradicada gracias a la vacunación es la poliomielitis, ¿sí? Actualmente está erradicada de todo el continente americano desde el año 1991, está completamente erradicada en Europa, en Oceanía, en África y solamente quedan algunas pequeñas regiones cercanas a la India donde aún existe esta enfermedad, pero muy probablemente se convierta en la segunda enfermedad infecciosa erradicada por medio de vacunación. Acá les traigo un grafiquito muy sencillo, ¿sí? De hecho, hecho a mano básicamente, donde les muestro cómo a lo largo de los años la esperanza de vida al nacer de los humanos, ¿sí? Se mantuvo relativamente constante, ¿sí? Y en los últimos 200 años ha habido un incremento muy importante de ese valor. Para los que no estén muy amigados con estos términos, como esperanza de vida al nacer, tengamos una idea global o general, donde cuando decimos que la esperanza de vida al nacer en un momento dado es de 25 años, quiere decir que la gente que nace en ese momento
la mitad de la población va a morir antes de los 25 años y la otra mitad después de los 25. Por lo tanto, si acá estamos llegando en este gráfico inventado a valores de esperanza de vida al nacer cercanos a 70 años, estamos hablando de que la gente que nace en este momento, aproximadamente la mitad morirá antes de los 70 años y la otra mitad después de los 70 años. Este es un incremento muy importante y que se ha dado en muy poco tiempo y básicamente se debe a tres grandes intervenciones, ¿sí? Por un lado, la más importante de todas es el agua potable y el saneamiento, ¿sí? Estar menos expuesto a la posibilidad de contaminación microbiana hace directamente que nos enfermemos menos. En segundo lugar, el desarrollo de vacunas. Y en tercer lugar, la obtención o el tratamiento con antibióticos. Básicamente, estas tres intervenciones explican más del 80% de este aumento en la esperanza de vida al nacer. Si vemos un gráfico similar, ¿sí? Tanto con la esperanza de vida al nacer como la esperanza de vida a los 20 años, vemos cómo en el eje inferior, a medida que fueron apareciendo las distintas vacunas, ¿sí? Este valor de esperanza de vida al nacer fue aumentando con el tiempo. ¿Y por qué le damos más relevancia primero a la vacuna que a los antibióticos? Bueno, porque el primer antibiótico de uso masivo aparece recién en los años 40, después de la Segunda Guerra, perdón, en medio de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y a este momento ya la esperanza de vida al nacer había mejorado unos 20 años solamente con intervenciones de tipo vacunación. Luego de ese momento empieza también la revolución de antibióticos y ya no es tan sencillo poder discriminar los distintos motivos que explican estas diferencias. Ahora bien, dicho todo esto, tenemos que definir qué es una vacuna, ¿sí? Entonces, una vacuna la vamos a definir como una preparación diseñada para inducir una respuesta inmune de larga duración, de ser posible años, ¿sí? Que sea capaz de evitar el desarrollo de la enfermedad infecciosa. De nuevo, no de la infección, sino de la enfermedad infecciosa. Y con esta definición, que es bastante genérica, ¿sí? Cabe, o mejor dicho, dentro de esta definición, que es bastante genérica, cabe lo que entendemos como plataformas biotecnológicas de generación de vacunas o generaciones de vacunas, ¿sí? Y que actualmente las discriminamos o las diferenciamos en tres grandes grupos que se diferencian, valga la redundancia, por el tipo de componentes que está presente en las vacunaciones, en las formulaciones, y por lo tanto en el tipo de respuesta inmune o la forma en la que activa a la respuesta inmune para generar memoria inmunológica. ¿Sí? De esta forma entonces agrupamos normalmente a las vacunas en tres grandes generaciones, lo que denominamos la primera generación, la segunda generación y la tercera generación. ¿Sí? Las vacunas de primera generación son vacunas que contienen a los microorganismos, o sea, dentro de la formulación está el microorganismo entero contra el cual se quiere generar inmunidad, ¿sí? Y discriminamos dos grandes grupos dentro de primera generación. Aquellas que contienen al microorganismo vivo, o sea que cuando lo inyectamos en el individuo, este microorganismo tiene cierta capacidad todavía de replicarse y de proliferar en el organismo, sin llegar a matarlo, obviamente, ¿sí? Y por otro lado, la otra categoría es de microorganismos inactivados, o sea, administramos el patógeno entero, pero este ha sido inactivado a nivel de laboratorio y por lo tanto no es capaz de replicarse y de infectar al individuo. ¿Sí? Después tenemos, ahora vamos a ir viendo cada una de estas generaciones un poco más en detalle o con un poco de ejemplos para que nos entendamos un poco mejor. Luego tenemos las vacunas de segunda generación, donde en este caso, en vez de inyectar o de administrar el microorganismo completo, lo que hacemos es administrar algún componente del microorganismo, ¿sí? ¿Qué componente? Bueno, algún componente que sepamos, previamente porque hicimos investigación para saberlo, que sepamos que si el sistema inmune del individuo genera memoria inmunológica contra ese componente del patógeno, se genera inmunidad contra el patógeno completo. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en el caso de un virus, una proteína de la cápside, por ejemplo. ¿Sí? Y en tercera generación, estas vacunas, si bien hace mucho de que se las viene trabajando, actualmente las que han salido al mercado básicamente son asociadas al COVID-19, ¿sí? Son las vacunas que denominamos genéticas, ¿sí? Ya sea porque están formuladas con ADN o con ARN, y en este caso lo que hacemos es algo relativamente similar a la segunda generación,
no trabajar con el patógeno entero, sino con los fragmentos, pero en vez de administrarle al individuo esa molécula, esa proteína derivada del patógeno, lo que hacemos es administrarle material genético que codifique para esa proteína, ¿sí? O sea, obligamos a que el individuo que está siendo inmunizado produzca él mismo la proteína, ¿sí?, específica del patógeno, contra la cual, si generamos una respuesta inmunológica, vamos a terminar generando memoria y por lo tanto inmunidad. Ahora veremos algunos ejemplos. Entonces, de una forma un poco más visual que esa tablita que les dejé ahí, ¿sí? Las vacunas obviamente que siempre tienen que partir de conocer cuál es el agente causal de la enfermedad infecciosa, ¿sí? Paso número uno, tener aislado, ¿sí?, al patógeno responsable de la enfermedad. Y una vez que lo tenemos, podemos aplicar las distintas generaciones o plataformas biotecnológicas para obtener vacunas contra ese patógeno, o mejor dicho, contra la enfermedad infecciosa que causa ese patógeno. Entonces, por ejemplo, si tenemos aislado el agente causal de una nueva enfermedad, podemos primero aplicar la primera generación de vacunas, ¿sí? O sea, atenuarlo de alguna forma en el laboratorio. Cuando decimos atenuarlo, estamos diciendo bajarle la virulencia, ¿sí? O sea, sigue estando vivo el patógeno, pero no genera todo el daño que normalmente genera cuando está en el ambiente, ¿sí? Ese microorganismo atenuado, luego podemos purificarlo e inyectarlo en un individuo. Y ahí tendríamos un ejemplo de vacuna de primera generación basada en microorganismo atenuado. También podemos crecer o cultivar el agente causal de la enfermedad infecciosa en el laboratorio, inactivarlo, ya sea por tratamiento químico, térmico u otros tratamientos, ¿sí?, de forma tal de que tengamos al microorganismo entero pero inactivo, o sea, sin capacidad de proliferación, y luego ese microorganismo inactivado podemos formularlo también en una preparación para administrar en el individuo. Estos dos casos o estos dos grupos, ¿sí?, conforman entonces la generación primera o primera generación de vacunas. Por otro lado, cuando avanzamos en el tiempo y ya conocemos mucho más al agente causal, ¿sí? Y por ejemplo pudimos identificar que, no sé, en este dibujito, las moléculas que corresponden a estas puntitas en el dibujo, ¿sí?, son las moléculas protectoras, o sea, si el sistema inmune responde contra ellas, se genera inmunidad contra todo el patógeno. Bueno, de ser así, entonces podemos, por ejemplo, producir o aislar, purificar o producir de manera recombinante esas moléculas derivadas del patógeno y luego esas moléculas en particular administrarlas en lo que denominamos vacunas a subunidades, ¿sí?, que son un ejemplo de vacunas de segunda generación. Y un paso más allá, una vez que ya sabemos que tal proteína del patógeno es indispensable para que éste sea virulento y por lo tanto si el sistema inmune responde contra ella, vamos a estar protegiendo al individuo, lo que podemos hacer es generar un fragmento de material nucleico, sí, perdón, de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, que codifique para esa proteína y luego ese material genético de alguna forma, ya sea por clonado en vector viral o por liposomas, administrarlo al individuo en lo que es un ejemplo de vacuna de tercera generación. ¿Cómo hacemos entonces para atenuar o a qué nos referimos cuando hablamos de vacuna de primera generación a microorganismo atenuado? Bueno, lo que estamos haciendo es trabajar con un microorganismo que de alguna forma nosotros lo obligamos a que sea menos virulento, ¿sí? O sea, que genere menos daño, pero que tenga la potencialidad de generar un poco de infección, ¿sí? Para de esa forma darle tiempo al sistema inmune para que pueda desencadenar una respuesta contra él y generar a largo plazo memoria inmunológica. Por ejemplo, hay métodos de atenuación convencional y métodos de atenuación molecular. Los convencionales, por ejemplo, acá les muestro un esquemita muy sencillo. Si tenemos un patógeno humano, ¿sí?, por ejemplo un virus, que requiere, por ser un virus, de infectar células para poder replicarse, ¿sí?, el virus, como es un patógeno humano, está evolutivamente diseñado para poder infectar ciertas células humanas, aquellas para las cuales tenga tropismo, ¿no? Si nosotros in vitro, ¿sí?, obligamos al virus, lo enfrentamos en vez de a células humanas,
lo enfrentamos a células, por ejemplo, de mono, ¿sí? Lo vamos a estar obligando a que genere una evolución rápida, de forma tal de que pase a optimizar sus mecanismos de infección hacia células de mono y por lo tanto va a ir perdiendo su optimización hacia células humanas. Pero de esa forma igual el patógeno va a seguir estando vivo, ¿sí? Entonces, este ejemplo de atenuación convencional, luego con este virus que originalmente afectaba a células humanas, pero ahora lo hicimos microevolucionar, digamos, para que se optimice a infectar células de otra especie animal, podemos sencillamente o directamente aplicarlo con todos los controles y los estudios previos, obviamente, ¿no? Aplicarlo dentro de una formulación vacunal para proteger a humanos, ¿sí? No serviría ahora para vacunar monos, porque ahora está optimizado para infectar monos. Espero que se entienda, ¿sí? También podemos hacer atenuación por técnicas de biología molecular y esto solamente requiere, va, solamente y nada más que tener identificado en el patógeno de interés cuáles son los genes que le confieren virulencia, ¿sí? O sea, cuáles son los genes que codifican para proteínas del patógeno que están involucradas en generar daño en el individuo infectado. Entonces, si identificamos cuál es esa proteína, podemos mediante técnicas de biología molecular, generar una mutante de ese patógeno que no contenga los genes para los factores de virulencia, pero sí contenga el resto de los genes para poder duplicarse y todo lo demás, ¿tá? Entonces, de esa forma, ese mutante generado por técnicas de biología molecular que carece de virulencia, también lo podemos utilizar para generar una vacuna de primera generación basada en patógenos atenuados. ¿Sí? Siempre debemos tener presente que las vacunas de primera generación basadas en patógenos atenuados, como están basadas en patógenos atenuados, o sea, están vivos, tienen capacidad de generar un poco de infección, ¿sí? Son relativamente riesgosas o no tan seguras para aplicar en individuos que están inmunodeprimidos o inmunosuprimidos. ¿Por qué? Porque estos individuos no tienen completamente o correctamente funcional su sistema inmune. Por lo tanto, si bien el patógeno está atenuado, ¿sí? Como el sistema inmune del hospedero también está atenuado, entre comillas, puede darse la posibilidad de que genere una infección no deseada en el individuo. Un ejemplo, por ejemplo, de vacunas atenuadas, acá les traigo una vacuna contra la influenza, contra la gripe, que se llama Flumist, ¿sí? Que es una vacuna atenuada por temperatura, ¿sí? Ustedes deben tener presente de que el virus de la influenza generalmente ingresa por vía o nasal o faríngea, ¿sí? Y que suele, o mejor dicho, sus complicaciones suelen ocurrir cuando el virus accede al tracto respiratorio inferior, pulmones, bronquios, ¿sí? Y donde replicándose allí, ¿sí? La temperatura, tanto nasal como faríngea, versus la temperatura en los pulmones, es distinta por un tema de intercambio con el aire, ¿sí? Las vías respiratorias altas, la nariz, por ejemplo, tiene una temperatura menor que los pulmones. Por ejemplo, supongamos que si estamos en el ambiente a 25 grados, ¿sí? La temperatura nasal aproximadamente es de 25 grados, porque es donde ingresa el aire con la temperatura que tiene del exterior, y una vez que ese aire llega a los pulmones, es calentado, ¿sí? Y está a 37 grados. Entonces, para esta vacuna, ¿qué es lo que se hizo? Se obligó a nivel de laboratorio a que el virus de la influenza se adaptase a replicarse mejor a 25 grados que a 37 grados. Entonces, cuando luego administramos de manera intranasal, esto no es una aguja, no se asusten, esto es simplemente como una especie de spray. Aplicamos el virus atenuado por temperatura a nivel nasal. En esa zona nasal el virus está cómodo, ¿sí? Porque es más o menos la temperatura óptima para él luego de la atenuación y por lo tanto puede replicarse y en consecuencia generar una infección local que derive en una respuesta inmune, ¿sí? Pero si sigue el trayecto hacia los pulmones, se va a encontrar con un ambiente a 37 grados para el cual él ahora ya no es más óptimo para replicarse y por lo tanto la infección va a quedar contenida a nivel nasal, ¿sí? Hasta que se genere la respuesta inmune correspondiente, sin el riesgo
de que se termine generando una infección a nivel de vías respiratorias inferiores, que es lo que en cierta medida es más peligroso para el individuo. Por otro lado, tenemos entonces, como decíamos, las vacunas génicas, donde en particular lo que hacen es utilizar la bioquímica del individuo vacunado para que éste produzca el antígeno de interés. O sea, lo que hacemos es al individuo que queremos inmunizar, inyectarle o bien ADN o bien ARN mensajero que codifique, ¿sí?, para la proteína de interés del patógeno, ¿sí? Y de esa forma cuando ingrese ese ADN o ARN en ciertas células, como por ejemplo la célula dendrítica, ¿sí? La célula dendrítica empezará a producir la proteína codificada por ese material genético, ¿sí? Y luego de activarse y madurar, será capaz de activar vía MHC de clase 1 a linfocitos T citotóxicos o vía MHC de clase 2 a linfocitos T colaboradores, los cuales luego podrán colaborar con los linfocitos B, como ustedes ya saben, ¿sí?, para generar el fenómeno de colaboración TB, con la consecuente generación de reacción de centro germinal y la producción final de plasmocitos de vida larga, secretores de anticuerpos, y células B de memoria que estarán, digamos, en circulación a la espera de un nuevo encuentro. En este caso, a la espera del encuentro real con el patógeno contra el cual ella se generó. En todos los casos, como ustedes ya saben, ¿sí?, para generar memoria inmunológica deben activarse de manera secuencial la inmunidad innata y luego la inmunidad adaptativa. Si hacemos un repaso muy general a cómo se desencadenan estas respuestas, recordemos que siempre de alguna forma debemos dañar o atravesar las barreras físicas del organismo. En este caso, imagínense que esto es, no sé, una astilla, ¿sí?, donde esa astilla tiene algunas bacterias pegadas. Al ingresar luego de atravesar el epitelio, los componentes, la bacteria va a comenzar a proliferar, ¿sí? Pero ya sea por la presencia de PAMPs en la bacteria o por el daño celular con generación de DAMPs que va a ocurrir por su proliferación, se activarán las células inmunes residentes generando un foco inflamatorio. Foco inflamatorio que, como sabemos, va a terminar reclutando células circulantes, al igual que componentes inmunes solubles, sí que están en circulación, y por otro lado, las células dendríticas presentes en el sitio que comienza a inflamarse se activarán y madurarán para migrar por vía linfática, ¿sí?, junto con el antígeno, los antígenos presentes en el patógeno, hacia el ganglio drenante más cercano, con el objetivo allí de activar linfocitos T, bien para generar memoria T como para generar respuestas T efectoras, y dentro de las T efectoras, linfocitos T CD4 foliculares, capaces de colaborar con las células B y de esta forma poder desencadenar respuestas de anticuerpos, ¿no? Esto es lo normal que ocurre o que debería ocurrir frente a un proceso infeccioso. Ahora bien, las vacunas a subunidades, acuérdense, las vacunas esas que no están compuestas por el patógeno entero, sino que están compuestas por una molécula purificada o producida recombinantemente derivada del patógeno, suelen tener problemas de inmunogenicidad intrínseca, ¿sí? O sea, no son buenas o no son capaces de desencadenar un buen foco inflamatorio. Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplo, ahora en vez de la astilla es la aguja de la vacuna. Si yo simplemente inyecto, por ejemplo, esa proteína que produje en el laboratorio, ¿sí?, no tengo ninguna señal, no tengo pumps, salvo que la proteína sea un pump en sí mismo, pero ustedes ya saben que la amplísima mayoría de los pumps, ¿sí?, no son proteicos, la única excepción es la flagelina, ¿sí? Y por lo tanto, salvo que esta proteína fuera una flagelina, pero eso es una situación muy, 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 muy particular, ¿sí?, no estarían dadas las consecuencias para que se generara un foco inflamatorio, ¿sí? No hay PAMPs, no hay generación de DAMPs porque no hay ningún patógeno que esté replicándose, por lo tanto no va a haber ninguna inflamación, por lo tanto no va a haber ninguna célula dendrítica que se active y que migre al ganglio drenante,
Y si no hay células dendríticas activas y maduras que migren al ganglio drenante, no habrá activación de linfocitos T y por lo tanto tampoco se podrá dar la colaboración TB y la producción de anticuerpos. ¿Sí? Tengamos bien presente, repasen por las dudas que tengan las dudas, la diferencia entre antígenos e inmunógenos. Los antígenos no son lo mismo que los inmunógenos, ¿sí? Por ello, las vacunas de segunda generación requieren en su formulación, aparte del antígeno de interés, el agregado de una sustancia que vamos a denominar adyuvante, ¿sí? Que va a ser un compuesto o una mezcla de compuestos que le van a aportar inmunogenicidad al antígeno, ¿sí? O sea, van a hacer que la zona donde yo administro el antígeno se inflame y en consecuencia pueda ocurrir todo lo que vimos recién y por lo tanto se pueda generar a nivel de ganglio drenante, ¿sí? Una respuesta adaptativa específica para el antígeno de interés, ¿sí? Esto es como una situación particular, donde entonces las vacunas a subunidades, si bien son más seguras que las de primera generación, porque como no hay ningún patógeno entero, no hay posibilidad de infección derivada del patógeno, pero el no tener ningún componente inmunogénico del patógeno, ¿sí? Hacen que requieran de la incorporación de una sustancia adicional. Los adyuvantes son requeridos siempre o casi siempre en las respuestas en las vacunas de segunda generación y generalmente no suelen incluirse nunca en las vacunas de primera generación. ¿Sí? A lo largo del tiempo se han ido desarrollando distintos sistemas adyuvantes, donde el primero, si se quiere, y más histórico es el hidróxido de aluminio, lo que denominamos la alúmina, ¿sí? Luego apareció el fosfato de aluminio, luego empezaron a aparecer los sistemas este, de mezclas de aceite en agua, ¿sí? Pero no son tantos los sistemas o las sustancias que denominamos adyuvantes que por lo pronto hayan sido aprobadas al día de hoy para humanos. Cada uno de los adyuvantes podrá tener diversos modos de acción, ¿sí? Y en consecuencia cada uno de ellos podrá generar perfiles inmunológicos distintos. Los posibles mecanismos de acción hoy por hoy conocidos para los adyuvantes son o bien que tengan, y no son excluyentes, o sea, un mismo adyuvante puede tener varios de ellos, todos ellos, solo uno, ¿sí? Es el efecto depósito, que básicamente es el hecho de que si el antígeno está presente en esa matriz adyuvante, se libera más lento en el tiempo y por lo tanto se degrada menos rápido y le da más tiempo al sistema inmune de poder responder. El adyuvante puede generar DAMPs, o sea, generar daño local con la producción de DAMPs y de esa forma generar una inflamación mediada por daño local. Puede contener PAMPs o derivados de PAMPs y por lo tanto activar la respuesta inmune innata. Puede directamente activar el inflamosoma, por ejemplo, si es particulado, ¿sí? Y también puede potenciar por distintos mecanismos la presentación de moléculas de MHC. Acá le muestro algunos ejemplos de pumps, ¿sí? Que han sido o están siendo investigados para el desarrollo de eh, sistemas adyuvantes y, por ejemplo, el caso de los receptores que cada uno de ellos toca para activar las células inmunes generando una inflamación, ¿sí? Aparte de las sales de aluminio que mencionábamos, acá les dejo una listita con los pocos adyuvantes adicionales, ¿sí? Que han sido aprobados para su uso en humanos en la actualidad. Siempre tenemos que tener presente que el poder de los adyuvantes, independientemente de con qué estén formados o cuál sea el mecanismo de acción que tienen, en gran medida dependen de que sean capaces, directa o indirectamente, de hacer que las células dendríticas del sitio donde yo estoy generando la inmunización se activen y maduren, ¿sí? Conceptualmente muchas veces a las células dendríticas les llamamos el adyuvante fisiológico, ¿sí? O sea, si algo es capaz de activar y madurar células dendríticas en el sitio de la inmunización, eso va a hacer que muy probablemente se puedan desencadenar respuestas inmunes adaptativas, tanto T como B, ¿sí?
con la consecuente generación de memoria inmunológica, que en última instancia es lo que estamos buscando cuando generamos una intervención de tipo vacunal. Ahora bien, dicho esto, ¿qué ocurre cuando el antígeno que está presente en una vacuna de segunda generación, ¿sí? No es una proteína? Si no es una proteína, ya sabemos que por más que activemos a las células dendríticas en el sitio de inmunización, esa célula dendrítica no va a poder presentar péptidos derivados del antígeno, porque si no es una proteína no va a contener péptidos, ¿sí? Por ejemplo, si el antígeno es un polisacárido, es un lípido, es un ácido nucleico, ¿sí? Y por lo tanto, si no puede presentar péptidos derivados del antígeno en sus moléculas de MHC, no va a poder activar linfocitos T, y si no puede activar linfocitos T, no habrá linfocitos T colaboradores foliculares capaces de colaborar con las células B, y por lo tanto no habrá activación de células B ni producción de anticuerpos. ¿Sí? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿se pueden generar anticuerpos contra antígenos no proteicos? ¿Sí? Y acá tenemos que recordar siempre la definición de antígeno, ¿sí? Tenerlo presente. Acuérdense que antígeno es cualquier sustancia potencialmente contra la cual se pueden generar anticuerpos, ¿sí? Y con el potencialmente nos referimos a si se le dan las condiciones particulares que le corresponden para poder ser, ¿sí? ¿Cómo entonces, frente a un antígeno no proteico, podemos favorecer en última instancia lo que queremos, que es la activación de células dendríticas para que pueda dar lugar a la activación de linfocitos T y que estos linfocitos T puedan luego colaborar con linfocitos B para generar cambio de clase en la respuesta de anticuerpos, maduración de la afinidad e inducción de memoria de células B a largo plazo? ¿Sí? Esto lo subsanamos, ¿sí? Conjugando los antígenos, conjugando químicamente, covalentemente, los antígenos que naturalmente no presentan epítopes T, los conjugamos a una proteína X, ¿sí? Que normalmente le llamamos carrier, ¿sí? Para que de esa forma se puedan dar buenas respuestas de anticuerpos contra ese antígeno que per se, él solito, no contiene epítopes T. Por ejemplo, los aptenos son un ejemplo de este tipo de antígenos. Los aptenos son moléculas orgánicas muy pequeñas y que no contienen epítopes T, o sea, no están compuestas de por al menos 10 aminoácidos de forma tal de que no pueden ser presentadas en moléculas de MHC. Por ejemplo, acá esta molécula que les muestro claramente no tiene péptidos, por lo tanto no tiene epítopes T, ¿sí? Pero sí es un epítope B. O sea, pueden perfectamente existir linfocitos B con un BCR que tenga afinidad por esa molécula. Ese linfocito B, al reconocer el antígeno, lo va a endocitar y va a intentar procesarlo para luego presentarlo en moléculas de MHC de clase 2, como suele ocurrir habitualmente cuando un linfocito B internaliza el antígeno por su BCR. Ahora bien, esta molécula, una vez en el endolisosoma, no podrá generar péptidos y por lo tanto no habrán moléculas de MHC de clase 2 en la superficie del linfocito B capaces de colaborar con una célula T. De esta forma no se va a dar la colaboración TB y como ustedes bien ya saben, si no hay colaboración TB, este linfocito B entra en una situación de anergia y por lo tanto no continúa su proceso de activación y no termina en ninguna instancia diferenciándose en plasmocito ni en célula B de memoria. Pero si yo a ese epítope B que no tiene epítopes T, lo conjugo covalentemente a una proteína, o sea, lo uno covalentemente a una proteína, ahora sí, el linfocito B específico contra ese antígeno, contra ese epítope B, va a endocitar el antígeno que como está unido covalentemente a la proteína carrier, también se va a llevar consigo la proteína carrier, aunque el BCR no sea específico contra la proteína. ¿Sí? Y ahora sí, una vez el antígeno presente en el endolisosoma, ¿sí? Podrán generarse péptidos capaces de ser presentados en moléculas de MHC derivados de la proteína carrier. El antígeno sigue siendo solamente un epítope B, no tiene epítopes T, ¿sí? Y por lo tanto ahora podremos tener
colaboración con linfocitos T específicos contra el carrier, no contra el epitope B, porque los linfocitos T solamente van a colaborar con antígenos de tipo peptídico. Pero sí podrá darse todo el proceso de activación, diferenciación, reacción de centro germinal y bla, 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 para que este linfocito B termine transformándose en un plasmocito productor de anticuerpos contra el epitope B en particular de interés o el apteno, que es lo que estamos hablando en esta situación particular. Esta estrategia en vacunación se suele usar mucho cuando trabajamos con vacunas contra polisacáridos, ¿sí? Por ejemplo, las vacunas contra Haemophilus influenzae de tipo B y contra Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Que son vacunas de tipo segunda generación, o sea, no contienen el patógeno entero, contienen componentes del patógeno, en particular polisacáridos de la cápsula bacteriana, ¿sí? Pero esos polisacáridos nosotros a nivel tecnológico lo que hacemos es conjugarlos a un carrier, ¿sí? A una proteína carrier, para que de esa forma se pueda, el antígeno pase a contener epitopes T y por lo tanto los linfocitos B específicos contra los polisacáridos puedan presentar péptidos capaces de forma tal de que puedan recibir colaboración de linfocitos T foliculares, con la consiguiente proliferación, generación de reacción de centro germinal y finalmente producción de plasmocitos productores de antígenos, perdón, de anticuerpos contra los polisacáridos. ¿Sí? Este tipo de vacunas, a su vez, es interesante también, cuando me refiero a este tipo de vacunas, me refiero a estas vacunas en particular, las de hemófilos y las de Streptococcus, ¿sí? No al hecho de que sean conjugadas, ¿no? Estas vacunas son buenos ejemplos de otro concepto que me interesa que incorporen, que es el concepto de inmunidad de rebaño, ¿sí? Ya que, por ejemplo, se ha observado que estas vacunas, si bien suelen aplicarse en población pediátrica, su aplicación en población pediátrica, aparte de proteger a los mismos niños que están siendo vacunados, se ha visto que indirectamente protege también a los adultos de su entorno, ¿sí? Y de allí entonces que tengamos presente que el concepto de inmunidad de rebaño no es más ni menos que reducir las posibilidades de propagación de un patógeno en una población y que de esa forma, ¿sí? Se hace menos probable que los individuos que no son inmunes contra el patógeno, ¿sí? Se infecten y de esa forma indirectamente quedan protegidos, ¿sí? La fracción de población inmune, o sea, que sea inmune para un patógeno, eh, o mejor dicho, para cada patógeno, la cantidad de gente que tiene que ser inmune para que se dé el fenómeno de inmunidad de rebaño es distinto, ¿sí? Esa proporción o esa fracción de gente se puede calcular con esta ecuación, ¿sí? Que solamente se las traigo para que la tengan presente, no para que la memoricen, ¿sí? Que es uno menos el inverso de R0, siendo R0 un número que llamamos número básico de reproducción, que no es ni más ni menos que cuántos individuos son infectados por un individuo que tiene esa infección mientras la infección está activa. O sea, por ejemplo, si decimos que la influenza, ¿tá? Que se transmite por gotitas de aire, ¿sí? Tiene un R0 de entre 2 y 3, quiere decir que una persona, mientras está con una infección activa por influenza, va a contagiar a entre 2 y 3 personas más, ¿sí? El sarampión, que es el que tiene un mayor R0, ¿sí? Quiere decir que un individuo que tiene una infección activa por sarampión va a contagiar entre 12 y 18 personas más, ¿sí? Entonces, si ustedes meten estos valores en esta ecuación, cuanto mayor es, por ejemplo, si el R0 fuera 2, ¿no? Uno menos uno sobre 2 es uno menos un medio, ¿no? Un medio es 50%. Entonces, para un patógeno que tenga un R0 de 2, si el 50%, o sea, la mitad de la población, está inmunizada contra ese patógeno, se va a dar el fenómeno de inmunidad de rebaño, o sea, el otro 50% que no está inmunizado va a estar indirectamente protegido por el 50% que sí está inmunizado. Ahora bien, si nos vamos a un patógeno que tenga un R0 mayor, esa proporción de gente inmune cada vez tiene que ser mayor. Inventemos un patógeno que tenga un R0 de 10, ¿sí?
uno menos un décimo es 0,9. O sea, el 90% de la población tiene que ser inmune para, mediante inmunidad de rebaño, o sea, de forma indirecta, proteja al 10% restante. ¿Se entiende este concepto? Cualquier cosa, escúchenlo de nuevo porque a veces puede ser un poco trabalengua, pero básica es un concepto bastante sencillo de interpretar, si lo ejercitan un poco. La inmunidad de rebaño, sí, esto también con todas las campañas de antivacunas es importante que lo tengamos presentes, ¿sí? Eh, Suele desaparecer, ¿sí? Lamentablemente, porque es un efecto indirecto, cuando cae la tasa de vacunación contra una enfermedad, ¿sí? Y esto suele ocurrir bastante con enfermedades o con vacunas que padecen de lo que le llamamos la paradoja del éxito, ¿sí? Que es que son tan buenas que han hecho que se reduzca tanto la circulación del patógeno que causa la enfermedad, que la gente deja de percibir el riesgo de esa enfermedad y por lo tanto deja de vacunar a los niños o a las personas que correspondan contra esa patógeno. De esa forma, al bajar la tasa de vacunación, cada vez se reduce más la proporción de población inmune y, como vimos recién, la inmunidad de rebaño requiere de un valor umbral para poder ser efectiva, por lo tanto se puede dar la reactivación de la circulación del patógeno. Acá les traigo, por ejemplo, unos datos. Son viejos, pero me parece que dan bien para entender. Acá tenemos los casos de pertussis, ¿sí? En el Reino Unido a lo largo del tiempo. Acá lo que vemos son la cantidad de casos. Acá lo que vemos es cuando se incorpora la inmunización masiva contra pertussis y vemos cómo enseguida, a lo largo de los años posteriores, decae muy rápidamente la tasa de muertes y de casos debidos a la infección por pertussis, ¿sí? Llegando casi hasta cero, básicamente, casi no, hasta cero durante un par de años. Y luego tenemos un aumento brusco que vuelve a caer. Si hacemos un zoom en esta zona, lo que vemos es que en esos años que desapareció la circulación de la enfermedad y la gente, por lo tanto, le perdió el miedo y dejó de vacunar, se pasó de un 81% de cobertura, o sea, de proporción de gente inmunizada, a menos del 30%, ¿sí? Y como ustedes ven, a medida que baja esta curva, aumenta esta que es la de los casos. Acá nuevamente, susto, porque aumentaron los casos, la gente volvió a vacunar y como volvió a vacunar, los casos volvieron a bajar, ¿sí? O sea que es bien notorio que por más de que no haya circulación o no se sienta que hay una gran circulación de patógeno, ¿sí? Eh, el bajar la tasa de vacunación hace que muy rápidamente vuelva a esparcirse, ¿ah? Por lo tanto, la inmunidad de rebaño debe ser estimulada continuamente por altas tasas de población inmune contra el patógeno que queremos valorar. ¿Tá? Ahora, un par de conceptos genéricos para entender un poco el mundo del desarrollo de vacunas. ¿Sí? ¿Cuánto demora el desarrollo de una vacuna habitual? ¿Qué son las fases? Y tenemos que hacer como tres grandes bloques, ¿no? O sea, el desarrollo de una vacuna requiere primero de todo lo que se llama investigación preclínica, que es básicamente lo que hacemos a nivel de laboratorio, identificar qué antígenos son importantes en el patógeno, qué adyuvantes funcionan bien cuando son mezclados con esos antígenos, evaluamos en sistemas animales si la inmunización con esas mezclas de antígeno y adyuvantes generan inmunidad, ¿sí? Este proceso puede durar varios años y a veces puede nunca ser exitoso, ¿sí? Pero bueno, suponiendo que en algún momento se encuentra una combinación particular que da lugar a una formulación de interés, se pasa a lo que entendemos como fase de investigación clínica, que ya es cuando esa formulación vacunal empieza a estudiarse en población humana. Y ahí entramos en lo que a veces habrán escuchado ustedes, que son la fase uno, la fase 2, la fase 3. Ahora veremos cada una de esas fases muy someramente a qué refieren, ¿sí? Y una vez, obviamente que son fases en las cuales se puede ir pasando o no, tal vez que una vacuna en particular entra a fase uno y los resultados que tienen no son buenos y no progresa, ¿tá? O tal vez que entró a fase 2, por lo tanto quiere decir que la fase uno, ok, pero tal vez que después de la fase 2 no pasa a la 3 y así sucesivamente, ¿sí?
Una vez que un producto vacunal logró pasar exitosamente por las tres fases de investigación clínica, sale a mercado, digamos, para vacunación masiva y entra en lo que denominamos la fase 4, ¿sí? Que no es más ni menos que un ejemplo de farmacovigilancia, que es lo mismo que se aplica en cualquier fármaco, ¿no? O sea, por más de que hay estudios que respaldan la seguridad, el uso, bla, 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 una cosa es cuando lo aplicamos en miles de personas y otra cosa es cuando lo aplicamos en cientos de millones, donde puede haber algunos individuos con ciertas componentes genéticas que se nos escaparon del otro estudio y por lo tanto siempre hacemos un seguimiento de lo que ocurre y en el peor de los casos, si sucede algo o aparece algún efecto adverso o lo que sea que no habíamos evidenciado, se retira del mercado ese producto. ¿Sí? La inmunidad de rebaño nunca es algo que se busque, sino que es algo que ocurre o no ocurre y recién se puede evaluar cuando estamos hablando de la fase 4, ¿sí? Cuando tenemos cientos de millones de personas inmunizadas. ¿Ah? Ahora, ¿qué son las fases clínicas? Esas fases que veíamos, fase uno, fase 2, fase 3. Son fases secuenciales que tienen preguntas a responder distintas y que desde un punto de vista práctico implican ir aumentando el número de individuos al cual se le va administrando la formulación en estudio. La fase uno es la fase que estudia la inmunogenicidad. O sea, pregunta que nos hacemos es, ¿esa formulación vacunal induce respuesta? ¿Sí? O sea, porque una cosa es todo lo que hicimos en el laboratorio, con ratones, con ratas, con conejos, con monos, ¿sí? Pero en humanos, ¿induce respuesta? ¿Sí? Entonces, ahí hacemos la fase uno que inmunizamos pocos individuos y evaluamos si generaron buenas respuestas de anticuerpos, buenas respuestas de células T y así sucesivamente. Supongamos que la fase uno responde sí, pasamos a la fase 2. La fase 2 lo que hacemos es estudiar la seguridad de la formulación. O sea, lo que nos preguntamos es, esa formulación que ya sabemos que induce respuesta, presenta o genera efectos secundarios, ¿sí? Y aquí, para poder proseguir, lo que hacemos es inmunizamos un número mayor de individuos, ¿sí? Para abarcar más posibilidades, ¿sí? Y volvemos a chequearle la inmunogenicidad porque siempre está bueno, pero lo que hacemos más que nada es ver si tienen fiebre, decaimiento, algún problema en algún sistema que no sea sistema inmune, ¿sí? Y por lo tanto, si la respuesta a la fase 2 se responde con un no, o por lo pronto no efectos secundarios graves, ¿sí? Pasamos a la fase 3. Y en la fase 3 es un estudio de eficacia. O sea, por lo tanto, nos preguntamos si la formulación vacunal, que es inmunogénica y es segura, sí hace lo que tiene que hacer, o sea, si protege. Y para eso tenemos que trabajar con poblaciones o números de individuos mucho más grandes, ¿sí? A los cuales, y tenemos que trabajar con grupos placebos o grupos control, ¿sí? A los cuales les administramos las formulaciones vacunales y a lo largo del tiempo vamos evaluando respecto al grupo control, o sea, el grupo placebo, si esta población se infecta menos que la otra. ¿Ah? Supongamos que la respuesta es sí, o sea, fue sí en la fase uno, no en la fase 2, sí en la fase 3. Pasamos luego, como cualquier intervención terapéutica, por todo lo que son los estudios, asuntos regulatorios, ¿sí? Y luego que el fármaco, digamos, o el biofármaco, la vacuna, es aprobada, pasa a administración masiva y comienza a hacerse el seguimiento de la fase 4. ¿Sí? Bueno, para finalizar entonces, les voy para ir finalizando, mejor dicho, me gusta agarrar las vacunas de COVID como un ejemplo interesante porque es el único caso hasta el momento donde para una misma enfermedad infecciosa tenemos vacunas de todas las generaciones, ¿sí? O sea, tenemos vacunas para COVID de primera generación, tenemos vacunas para COVID de segunda generación y de tercera generación. Todas ellas aprobadas y todas ellas de aplicación masiva. ¿Sí? Si bien no necesariamente todas ellas igualmente efectivas, pero por lo pronto sí aprobadas y que a los objetivos, digamos, de lo que estamos viendo ahora nos sirve para repasar un poco los tipos de generaciones de vacunas para un caso en particular.
Como ustedes ya saben, dos palabras nada más. El virus que causa el COVID-19, que es el SARS-CoV-2, es un virus envuelto que contiene en su superficie estas moléculas proteicas que se llaman proteína Spike o proteína S, ¿sí? La cual interactúa con el receptor de la célula blanco, que es el receptor AC2, ¿sí? Y una vez que la proteína Spike, perdón, interactúa con el AC2, ese virus es capaz de ingresar a la célula, fusionarse con la célula, liberar su material genético y ese material genético utilizar a la maquinaria bioquímica de la célula del hospedero para generar nuevamente las proteínas de la partícula viral, se comienza a dar nuevamente el ensamblado de las nuevas partículas virales y luego la liberación de las partículas virales hijas que tendrán la potencialidad luego de ir a infectar nuevas células. ¿Sí? ¿Qué debe hacer una vacuna genérica entonces frente a este patógeno? Bueno, básicamente lo que tiene de una forma que hacer es permitir que principalmente las células dendríticas del sitio que va a ser inmunizado presenten y procesen péptidos derivados de la partícula viral o de lo que esté contenido dentro de la formulación vacunal, ¿sí? Para de esa forma poder activar linfocitos T helper o TCD4 que puedan colaborar un poco con la activación de los T citotóxicos y hacer colaboración TB con las células B específicas contra la proteína Spike y de esa forma poder generarse a largo plazo plasmocitos secretores de anticuerpos neutralizantes de la proteína Spike y células T citotóxicas de memoria capaces de eliminar células infectadas por el virus. ¿Sí? Como decíamos recién, para combatir este virus tenemos diversas plataformas biotecnológicas de vacunas o diversas generaciones. Para empezar, dentro de la primera generación, que si ustedes se acuerdan, la dividíamos en dos clases, microorganismos vivos o atenuados y microorganismos inactivados, tenemos vacunas basadas en microorganismo vivo atenuado, ¿sí? Donde lo que hacemos es inyectar directamente una versión atenuada del SARS-CoV-2 y vacunas inactivadas, donde lo que hacemos es producir en el laboratorio, al replicar el laboratorio en el virus en el laboratorio y luego inactivarlos, ¿sí? Para inyectarlos en el individuo. De esa forma se generarán respuestas inmunes contra la proteína Spike, que es la de interés, pero contra otros componentes también del virus. ¿Sí? Luego tenemos también vacunas a subunidades, ¿sí? O sea, vacunas de segunda generación, ¿sí? Principalmente de dos grandes grupos. Vacunas que están compuestas por la proteína Spike, producida de forma recombinante, solita, y por lo tanto en presencia de un sistema adyuvante, ¿sí? O otro sistema particular, que no lo discutimos bien, pero que está bien que lo tengan presente, que son lo que llamamos las VLP o partículas tipo virus, que básicamente es un sistema donde transformamos una partícula o generamos una partícula con un tamaño y una forma similar al virus que contiene la proteína de interés, pero no contiene nada más, o sea, no hay material genético, por lo tanto, esto no está vivo y no es capaz de proliferar ni de infectar. En ambos casos lo administramos con un sistema adyuvante, ¿sí? Y por lo tanto se podrá dar lugar luego a la activación de células dendríticas gracias al adyuvante que estará presentando péptidos derivados de la proteína Spike de interés que podrá luego disparar el resto de la respuesta inmune. Dentro de las vacunas de tercera generación, que son, si se quiere, las más desarrolladas para tratar a COVID, tenemos vacunas basadas directamente en ácidos nucleicos, ya sea vacunas basadas en ADN o vacunas basadas en ARN, ¿sí? En el caso de las vacunas basadas en ARN, como el ARN es una molécula mucho más sensible, digamos, que el ADN, suelen administrarse encapsuladas en liposomas, de forma tal que, por ejemplo, esos liposomas luego son incorporados en la célula porque se fusionan con la membrana celular, se libera hacia el interior el contenido del ARN y ese ARN ahora será traducido por la maquinaria bioquímica de la célula del hospedero, produciendo las proteínas virales de interés y en consecuencia desencadenando la respuesta inmune contra las mismas, porque recordemos que
no somos tolerantes contra esas proteínas porque no expresamos esas proteínas en el timo, ¿sí? Entonces, por más de que sea una célula propia la que está produciendo esas proteínas, no tenemos tolerancia T contra la misma. Entonces, cuando lo muestren en moléculas de MHC, tendremos linfocitos T capaces de responder contra las mismas, ¿sí? Y otra variante dentro de las vacunas de tercera generación contra COVID son las vectorizadas, o sea, también contienen material genético codificante para la proteína de interés, pero está incluido en o bien virus atenuados de otras patologías, como por ejemplo el virus de de la papera, ¿sí? O bien sistemas de virus, en particular unos virus que se llaman adenovirus, ¿sí? Que tienen dan toda la conformación estructural y espacial para para la expresión de los antígenos, pero no tienen capacidad replicante, ¿sí? Y al sistema inmune suele gustarle mucho, ¿sí? La incorporación de sustancias particuladas con tamaños virales, por lo que muchas veces los sistemas vectorizados son de mayor eficacia que simplemente la administración de los ácidos nucleicos solitos. ¿Sí? Yo lo que les voy a recomendar después que vean esta charla, o sí, esta charla más que nada, es que traten de ir viendo a la luz de cada una de las generaciones que fuimos repasando de vacunas, los pros y los contras de cada una de estas sistemas vacunales contra el COVID. ¿Sí? Si requieren o no de adyuvante, si son seguras o no para población inmunosuprimida, ¿sí? Cosas que fuimos discutiendo, ¿sí? Bueno, para terminar entonces, les dejo como recomendación que estudien o lean el capítulo 12 del libro de inmunobiología de Janeway Travers, ¿sí? Este capítulo que se llama Control y manipulación de la respuesta inmune, donde no solamente tienen vacunas, pero lo relevante, digamos, para la clase es que puedan reafirmar los conceptos o sacarse alguna duda de lo que intenté transmitirles en este momento y les vuelvo a dejar mi correo por cualquier consulta o duda que quieran hacerme. Bueno, hasta la próxima.